la iglesia debe permanecer en ese primer amor. La iglesia que dice, antes hacíamos, yo hacía eso, ahora ya soy de la tercera edad, eso le toca a otros. No, yo ya estoy jubilado, no, yo no. Nunca hay espacio para jubilarse en el reino de Dios. Adultos mayores, si el Señor no se los ha llevado, es porque todavía quiere usarlos y hay un propósito. Ahí están esos nietos, discípulos, hay que entrenarlos, hay que hablarles, orar. Y si hay que regañar a los papás, también hay que regañarlos para que se enfoquen en guiarlos por los caminos del Señor. Pero otra iglesia de la que se predicó la semana pasada es la iglesia de los tesalonicenses. Esta iglesia es ejemplar porque en medio de gran tribulación recibieron la palabra con gozo. Recibieron. Una iglesia que es fiel hasta el final, como en el caso de los hermanos en Tesalónica, es una iglesia que atesora la palabra y la recibe con gozo, aún en medio de pruebas. Por eso fue una iglesia que perseveró y que vivió la vida cristiana como debía de vivirse, aún en medio de presiones. Así que el apóstol está animando a esta iglesia. Fue una iglesia que recibió la palabra, imitadora de Dios, del apóstol. Y dice el apóstol que esta iglesia divulgó el evangelio con pasión y entrega en todo lugar, pero en medio de tribulación. Es muy importante la palabra. Uno de los textos que yo recuerdo de la semana pasada, porque tengo un hábito, y es que cuando escucho un mensaje o leo o voy a estudiar, me quedo solo con una cosa. Y la semana pasada me quedé con un texto que está en 2 Tesalonicenses 2:16. Y dije, me lo llevo esta semana para mi corazón, lo voy a usar en la consejería, voy a animar a otros. Y ahora uno de mis textos favoritos para permanecer en la fe, para seguir adelante, es 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. Espero que con la edad siga con esos ejercicios para que no se me olviden las cosas. Como dicen allá en mi pueblo, padezco de olvido. Pero que no se me olvide que hay un texto que dice: permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas. Verso 16, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Entonces la semana pasada dije, que me llevo a la casa, porque siempre estoy con esa figura de que voy a salir por esa puerta, pero que mi vida cristiana no es una vida cristiana del domingo, es una vida cristiana de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero ¿qué me llevo? Y dije, me llevo 2 Tesalonicenses 2:16, donde Pablo, inspirando a esta iglesia, le dice: Jesucristo nos amó, Jesucristo nos dio consuelo, Jesucristo nos ha dado una esperanza. ¿Qué es lo que tú necesitas para avanzar en tu vida cristiana y mantenerte firme? Recordar que Dios te ama, recordar que Dios te consuela y recordar que tienes una esperanza eterna. Esos son los creyentes que son fieles hasta el final. No aquellos creyentes que dicen: ay, ¿será que Dios me ama? Te tengo que recordar que ese amor se manifestó en la cruz. ¿Será que Dios es suficiente para consolarme en esta situación si Él fue tentado en todo para poderte entender y ayudarte? ¿Será que hay una esperanza para mí? Por supuesto. Todos los creyentes que están desanimados, deprimidos, que no quieren avanzar, se les ha olvidado una cosa: que Dios los ama, que Dios los consuela y que hay una esperanza para ellos. Espero que no estés en ese lugar en este momento. Tienes que abrir esas cortinas, tienes que salir, abrir esa puerta
y salir donde estás. Me acaba de pasar, una de las experiencias más difíciles es regresar a mi casa y ya no tener a mi mamá para abrazarla, ni a mi hermano mayor. Y fue así, una angustia profunda. Como quisiera haberla abrazado otra vez. Pero estando en esa condición, pensé, los voy a volver a ver. Y este no es un momento para deprimirse, es para salir y compartir el evangelio con otros. Y no se imaginan la paz, el gozo, porque ellos partieron, pero partieron con el Señor y los volveré a ver. Y mi vida no se trata de, no está mi mamá, no está mi hermano, por lo tanto entonces, no. El gozo sobrenatural, porque Dios me ama, Dios me consuela y Dios me da esperanza. ¿Quieren ser como esa iglesia? ¿Qué iglesia? Estas lágrimas son de gozo, hermanos. No crean que son de tristeza. Y hoy tenemos la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis capítulo 3. Voy a leer el pasaje y luego comparto algo que el Señor me mostró esta mañana. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La iglesia, los llamados, los convocados por el Señor, el santo, el verdadero, el auténtico, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, es el soberano. Dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Eso me gusta, diría el Señor. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Wow, es una iglesia gentil. Y miren lo que va a pasar en el futuro. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que Él Espíritu dice a las iglesias. Esto no es mi plan de pastor o de ancianos pastores. Esto de hacer iglesia no tiene que ver con lo que nosotros pensamos de cómo es la iglesia. Alguien decía, poner una iglesia en Guatemala es lo más fácil. Es casi como poner una tienda. A los ojos de los humanos, sí. Pero ¿saben una cosa? Para hablar un poquito del contexto y hablar de un detalle, porque Dios, ¿saben qué es lo que yo le digo al Señor todas las mañanas al orar el domingo en la mañana, después de haber estudiado? Señor, si hay algo que se me está escapando para decirles a los hermanos, todavía tengo esta mañana. Y cuando vi estos pasajes del capítulo 1, antes de ir al capítulo 3, me quedé así como casi tendría que predicar de esto y dejar lo que viene para otra oportunidad. A veces me pasa eso. Me acaba de pasar allá en Honduras. Yo llevaba 2 mensajes porque dije, bueno, así no estudio, ya predico 2 mensajes que ya he estudiado. Llevé mi folder con 2 mensajes. Pero cuando estaba ya por llegar a la iglesia, el Señor me dijo, no les hables de eso. Tienes que arriesgarte a hablar
sin bosquejo y predicar esto que te estoy diciendo. Interesante. Los predicadores no tener un bosquejo a veces nos cuesta, porque es nuestra guía que es importante. Pero miren, dice la palabra en el verso 4 de Apocalipsis, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, Asia Menor, 7 iglesias. Esta es una carta a iglesias que existieron. Y menciona en particular 7 iglesias. Pero miren este saludo: gracia a vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes, no para sembrar papas, para cosechar papas, para vender papas, para vivir de la venta de las papas. Dice la palabra: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Tomo aliento porque esta mañana yo lloré al leer esto. Este es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esto es para hacer un credo y para decirlo cada domingo. Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el que perdonó nuestros pecados, aquel que nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, para glorificarle. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, iglesia, Juan está escribiendo desde el exilio en esa cueva, inspirando a la iglesia, y nos inspira hoy para recordarnos que tenemos que ser fieles hasta el final al testigo fiel que dio su vida por ti. A veces me dicen: es que no tenemos anfitriones para el domingo. A veces se me pone la piel de gallo. No tenemos. ¿Qué pasó con el testigo fiel? El que nos amó, el que nos perdonó, el que nos ha hecho un reino de sacerdotes. Cuando escucho eso, no siempre, pero ayer lo hizo, me fui a la sala cuna y ahí, postrado con mi frente en el piso, empecé a dar gracias por esos bebés que un día van a ser maestros, pastores, evangelistas en esta congregación. Adoradores como Juliana aquí, que la vemos a esta nenita desde esa edad elevando su corazón al Señor. No pueden decir, hermanos: es que no tengo tiempo, es que estoy cansado, es que una vez al mes es mucho. Cuando yo veo esto, el Señor me ha hecho un reino, nos ha hecho un reino de sacerdotes para servirle a Él. No estoy en esta tierra para sembrar papas, para cosechar papas, para vender papas y vivir de las papas. Estoy en esta tierra con un propósito. Y es lo que Juan nos quiere decir, y específicamente está hablando él a las iglesias para que vivan de una manera diferente. Filadelfia. Su significado es amor fraternal, por un amor entre hermanos. Un hermano le asignó esta ciudad a otro hermano y por eso es que se llama Filadelfia. Probablemente por el esfuerzo misionero de la iglesia de Éfeso. Hoy se llama la ciudad de Dios, todavía existe.
Y es algo interesante porque hoy en día hay una congregación de la iglesia ortodoxa griega allí. Todavía hay una luz allí. Otras iglesias no se sabe ni dónde están, ni cómo fue, no hay nada allí. Pero aquí está esta iglesia aprobada, a la cual el Señor, como leímos, no tiene reclamos. No le dice, tengo algo contra ti. Conoce sus obras. Él es el verdadero evaluador. Conozco tus obras. Y esas obras, hermanos, no tienen que ver con acumular méritos para la salvación. La salvación no tiene que ver con acumular méritos para yo poder ser salvo. Eso es por gracia. Estas obras son producto de creyentes fieles, que fueron fieles hasta el final y que obedecieron al Señor. Y cuando decidieron seguir a Cristo, no regresaron atrás. Así que el Señor le dice esto. Es una iglesia fiel y tiene nuevas y mayores oportunidades para seguir con el propósito de Dios. Yo conozco tus obras. Mira, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Puertas abiertas. Oportunidades. Me reuní con una sobrina y me dice, tío, voy a estudiar en la San Carlos. ¡Qué alegre! ¿Y cuándo te vas para Guatemala? No, aquí en Honduras. ¿Cómo así? Cuéntame. Sí, voy a sacar una maestría en la San Carlos. Porque ellos están viniendo los fines de semana a un hotel y están dando una maestría aquí en Honduras. Así que me voy a graduar y ahí me reciben en Guate, porque la graduación es en Guate. Yo pensaba, puertas abiertas. En este caso es una universidad. Tengo un paisano que se llamaba José Cecilio del Valle, vino desde Choluteca. En ese tiempo, imagínense todo lo que implicaba venir a estudiar a la San Carlos. Pero hoy la San Carlos tiene una sede en Honduras y no sé si tiene en Nicaragua o en otros países. Pero la iglesia entonces, ¿qué hace? Hay nuevas oportunidades, hay puertas abiertas. Puertas dadas por Dios. Y esto tiene que ver con algo sobrenatural, porque es Dios quien dice, yo he dado esas puertas abiertas. Es el poder de Dios, dadas en medio de oposición satánica y persecución. La iglesia, hermanos, esta iglesia aquí en Filadelfia, esta iglesia tuvo grandes retos, pero no se detuvo ante esos grandes retos. Las puertas del Hades no prevalecieron contra ella. Las puertas del Hades no prevalecieron contra ella. Como le dice el Señor a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y las puertas del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Dios es soberano. Vemos en estos pasajes la soberanía de Dios en la misión. Él tiene el control. Soberanía absoluta en el reino. El control entonces a través de la historia no ha estado en Rusia, en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Fidel, ni en Ortega. Está siempre en el Señor. Y no hay duda que en estos tiempos el Señor sigue dando oportunidades. No solamente aquí en nuestro entorno, nuestra Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las redes sociales no son para pornografía, chismes, memes y un montón de cosas. Son para difundir el evangelio. Son para hablar de Cristo. Es una puerta abierta para llegar hasta lo último de la tierra. De hecho, este mensaje se está grabando ahorita y puede ser escuchado en tantos lugares. La condición misma de la sociedad, les decía la semana pasada que nuestra esperanza no está en estos próximos gobernantes, cualquiera de los dos, que no tenemos mucha opción. La fiscal anterior anda en otros países, por no decir prófuga. Cada día vemos noticias de más encarcelados.
Algunos puede ser justamente, otros injustamente, pero la condición actual es crítica. Pero aprovechemos eso para hablar de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Los movimientos migratorios son oportunidades. Yo viajaba desde mi pueblo a Choluteca y me senté a la par de una señora y le pregunté, ¿para dónde vas? ¿Y sabe para dónde iba esta señora? Para España, a trabajar a España. Pero en todos estos movimientos hay oportunidades siempre de testificar a Cristo. Así que si se encuentra algún hondureño ilegal por ahí, no lo regañe tanto y dígale que su esperanza no está en el sueño americano, sino está en Cristo. ¿Y qué me dicen ustedes de Ruth? La moabita. ¿Y de dónde viene nuestro Señor Jesucristo? De esta extranjera que a través de procesos migratorios el Señor encaminó todo ese asunto para bendición a todas las naciones. ¿De dónde viene nuestro Señor Jesucristo? De una moabita, extranjera. Y si quiere agregarle parentesco, agréguele el parentesco de otra extranjera prostituta, Rahab. ¿Qué tal? Así que los movimientos migratorios son una oportunidad también. Pero ¿cuáles son las características de esta iglesia? Se me está yendo el tiempo, pero qué emocionante esto. Emocionante. Rocío le toca dirigir, así que Rocío quiere que no pase tanto el tiempo. Bueno. Características de una iglesia en movimiento. Es una iglesia que tiene un avivamiento. Esto lo traté de redactar para comunicar la idea. No está muerta ni a punto de morir. Su presión está estable. No necesita marcapaso. Su corazón vibra de pasión por Cristo. En sus arterias fluye la vida que mantiene su enfoque en la predicación del evangelio. Esa es la iglesia viva y Dios espera que vida plena sea así. Voy a leerlo nuevamente. No está muerta ni a punto de morir como Sardis. Su presión está estable. No necesita marcapaso. Su corazón vibra de pasión por Cristo. En sus arterias fluye la vida que mantiene su enfoque en la predicación del evangelio. Tiene poca fuerza, dice la palabra de Dios. Probablemente no era la iglesia más grande, no era la mega iglesia de esa época, pero sí una iglesia que era luz y sal. Era una iglesia, porque esta frase, poca fuerza, la está diciendo como una aprobación, no como un reclamo. Lo que está diciendo es que esta iglesia se identificaba como seguidora de Cristo y mantenía el compromiso de ser fiel a Cristo, y sus hermanos vivían como Cristo. Y es la primera característica. A ustedes los ven de lunes allá afuera, de lunes a sábado. El domingo los ven solo en la tarde. Pero ¿qué es lo que ven las personas en ustedes? El reflejo del carácter de Cristo. Otra característica: has guardado mi palabra. Es una iglesia que tiene la dirección divina, obediente, leal al Señor y a su palabra, una lealtad absoluta a lo que Dios pide. Una iglesia entonces hacedora. Una iglesia que enfrentó los desafíos de su época, y así nosotros también. Por eso en el púlpito debe estar permanentemente la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, obedecerla, llevarla a la práctica. También dice: no has negado mi nombre. Una lealtad no solo a la palabra, sino a Cristo. Su amor
Y su obra es el mensaje principal que hay que compartir. Hay que compartir el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. No olvidarnos de que la tarea principal es de ser testigos en el poder de Dios. Entonces, no has negado mi nombre. Eso fue lo que le pasó a Pedro. No conozco a tal hombre. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No conozco a tal hombre. Pero esta iglesia, el Señor, entre las características que resaltan, dice: no has negado mi nombre. Pedro pasó como de la secreta. Y en una oportunidad dijo, en esa oportunidad, y no solo él, sino también los discípulos, dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Donde estés, identifícate como un cristiano y habla de Cristo. Es que mejor no, aquí en el colegio hacen bullying a los cristianos. Es que no, aquí en la universidad mejor no digo que soy cristiano. Es que aquí en el Cuchubal mejor paso como de la secreta. Aproveche ese tiempo del Cuchubal para orar, para bendecir a sus amigas. No sé si hay cuchubales de varones, pero sí hay. En algún momento en particular, esta iglesia fue probada, pero fue fiel hasta el final y no negó a Cristo. Has guardado, estoy leyendo las frases a las que el Señor resalta. Has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, mantuvo firmeza y perseverancia en medio de una prueba. ¿Saben qué? No hay mejor momento para testificar que cuando usted está en una prueba. Cuando usted está en una prueba, los abogados le dicen: haga esto. Cuando está en una prueba, los demás que dan malos consejos le dicen: haga esto. Cuando usted está en una prueba, le dice: es que mejor en este negocio dale vuelta a esto y vas a salir ganando, y hacerlo así. Pero cuando estás en una prueba, tú levántate y di: yo soy un hijo del Señor, voy a seguir a Cristo y voy a hacer lo que a Él le agrada. Así que miren, guardó la palabra, leal a la palabra, no negó el nombre, leal a Cristo, y guardó también la palabra de mi paciencia, de la perseverancia. Motivación para esta iglesia, motivación para nosotros hoy en día: Él viene pronto. Si vemos aquí el pasaje, regresemos a Apocalipsis para leerlo, para que seamos fieles a la palabra. Verso 11: vengo pronto. Miren, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Mi Dios, como se repite varias veces. La nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Viene pronto. El esposo viene por la esposa de un momento a otro. El viene pronto no significa que ya está cerquita, así en el sentido de que tiene que ver con tiempo, sino que la llegada es de repente y es inminente. Más que todo es de un momento a otro. Pero el desafío es entonces a esperarlo con lámparas llenas de aceite, porque el esposo viene pronto. Mientras viene, debemos ocuparnos en la tarea principal, que es llevar a Cristo y su amor a todos en todo lugar. ¿Qué está haciendo ahorita? Sembrando papas para cosechar papas, para vender papas y para vivir de la venta de las papas. Mientras viene el Señor, que no lo encuentre sembrando papas. Gásteselo en lo que vale la pena. Cuando yo siembro una planta de café, y el Señor es testigo que digo: esta plantita va a dar café para mis yernos y para mis hijas, porque yo un día me voy a ir. Traje unos aguacates de Honduras que llevan 5 años y me dicen que van a dar como en 8 o 10 años más.
Y veo esos aguacates y digo, esos aguacates son para mis yernos, para mis hijos, para mis nietos, a saber si me voy a comer uno de ellos. De esos aguacates así, amarillos, de mantequilla les llamamos nosotros. ¿Qué está haciendo aquí usted? ¿Está esperando al Señor activo? Viene con los ancianos pastores, con el pastor, yo quiero servir al Señor. Dice la palabra, lucha hasta el final por la corona y recompensa. Luchemos en el poder de Dios y su capacidad. Esto de luchar hasta el final no tiene que ver con la acumulación de méritos para la salvación, sino esforzarnos. Dice, para que nadie tome tu corona. No es que le van a robar la corona, sino para que esa recompensa no se la lleve otro. Y no lo hacemos por la recompensa, pero sí es bueno recordarlo porque el Señor lo dice. Y dice la palabra, los vencedores serán recompensados. Vale la pena. Leí esta semana, una joven cristiana es golpeada y arrestada en Irán por no llevar el velo puesto de forma adecuada. Eso del velo es puro cuento. Eso es persecución. Pero esa jovencita, la que fue golpeada esta semana, un día Dios le va a recompensar por ser una testigo fiel en un ambiente de adversidad. Y a veces nosotros nos enojamos porque no nos saludan, ¿verdad? Conclusión. ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros? ¿Dónde tenemos que hacer cambios? ¿Cómo podemos ser fieles hasta el final en el propósito de Dios? Vienen 12 años más. Ya tendremos algún misionero en Sudamérica, en Norteamérica o en África. 12 años más. Vienen 12 años más. Ya tendremos un ministerio específico para el cuidado del pobre, para manifestar el amor de Dios a los necesitados. Porque sabemos que la desnutrición, los problemas de una nación no conciernen al gobierno, sino a la iglesia también, que es la llamada a mostrar el amor de Cristo a través de lo práctico. Vamos a tener otros pastores. Vamos a tener más maestros de escuela dominical. ¿Va a seguir sentado ahí donde está? ¿O se va a parar hoy y le va a decir al Señor, yo quiero ser fiel hasta el final? No voy a sembrar papas, no voy a cosechar papas, no voy a vender papas y no voy a vivir de la venta de las papas. Insisto, no estoy en contra de las papas, me gustan, las compro en el mercado, pero es una figura del por qué estamos en esta tierra. La vida de la iglesia, vida plena, debe recordar que Dios sabe lo que hacemos y cómo lo hacemos, y a Él no lo podemos engañar. Él sabe si estamos jugando a iglesia o no. Él sabe si somos religiosos o no. Él sabe si hemos perdido ese primer amor, y tú también lo sabes. Debemos mantener lealtad absoluta a la palabra de Dios. La palabra como la única autoridad en asuntos de fe y conducta. En nuestro hogar, porque vino el niño hablando de la ideología de género, pero en nuestra casa se abre la Biblia y se ve que Dios hizo varón y mujer, y que ese es el matrimonio entre una mujer y un hombre, no 2 hombres, 2 mujeres. Eso es, ¿dónde? En la casa. Fieles a la palabra, leales a la palabra. Debemos mantener el compromiso de ser testigos fieles que anunciamos el mensaje de Cristo y su amor aún en medio de adversidades. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una adversidad y aprovechaste eso para hablar de Cristo? ¿O cuándo fue la última vez que hablaste a alguien de Cristo? Pregúntense eso. Porque si tú y yo no estamos hablándole a las personas de Cristo, estamos en esta tierra sembrando papas, cosechando papas, vendiendo papas y viviendo de la venta de las papas. Y usted verá, el sermón
se titula del domingo tal, no sembrar papas, sino cumplir el propósito del reino de Dios para nuestras vidas. Mantente alerta y preparado. Él viene pronto. Sea un vencedor. No te rindas. Que nadie tome tu corona. Que el Señor te encuentre victorioso, de rodillas. Que no te encuentre distraído, absorbido, afanado, preocupado, angustiado, sino como esa iglesia a la que el Señor aprueba con tanta pasión y con tanta emoción y le dice: sigue adelante como vencedora, no te rindas. ¿Cuál es su problema actual? ¿Cuál es su adversidad? Dile gloria a Dios. Exalte a Dios, como vimos en el capítulo 1, cuando dice Pablo: que la gracia del Señor sea a vosotros. Y el testigo fiel, aquel que dio su vida por ustedes, aquel que es el primogénito de entre los muertos, aquel que les hizo un reino de sacerdotes, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esa es una iglesia fiel hasta el final, fiel a su Cristo, que fue fiel y dio su vida por nosotros. Por lo tanto, nosotros también debemos hacer lo mismo y poner nuestra vida por los demás. Ah, Padre, qué emocionante es leer tu palabra, llegar a ella e inspirarnos para que los próximos 12 años, 5 años, esta iglesia sea diferente. Vaya esa milla más, que tenga esa identidad genuina en esta nación, que no sea una más de las 40,000 iglesias, que sea una fiel hasta el final. Te esperamos, sé que vienes pronto, Señor. Yo te pido que cada miembro de Vida Plena recuerde que no está en esta vida para sembrar papas, cosechar papas, vender papas y vivir de la cosecha de las papas, sino hay un propósito eterno que tiene que ver con ser leales a Cristo y al mensaje de salvación que tiene que ser divulgado en todo lugar. En el nombre de Jesús, yo oro por aquellos que están enfermos, aquellos que están en situaciones críticas, que levanten su mirada y recuerden que Dios los ama, que Dios los consuela y que en Él tienen esperanza para continuar con la misión y visión. Que no se rindan y que recuerden que están en este mundo con un propósito eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Rocío, continúa con la